Tiempo Industrial, acompañando al Chaco que trabaja. Usted vio que en Estados Unidos, usted dice Estados Unidos y enseguida asocia o entidades o personajes o de un país, la primera potencia del mundo, dice, bueno, Hollywood, la NASA, qué sé yo, por decirle New York, las Torres Gemelas cuando existían. Y acá le tendríamos que dar una denominación a este pequeño diamante que tenemos en el Chaco. Contame un poco eso de la cooperadora. ¿De la cooperadora? Porque bueno, me parece extraordinario eso. Nosotros tuvimos suerte porque la escuela, cuando se crea en el año 82, el 2 de abril empezamos a funcionar, me dieron una resolución de creación que tenía 2 hojitas, 3 a lo sumo, y decía que el Centro de Educación Física contaba con las condiciones áulicas necesarias para que se desarrolle la escuela de jardinería y con el verde suficiente para hacer las prácticas. Bueno, cuando me voy con mi papelito al Centro de Educación Física, me dice, ingeniero, no tenemos lugar ni para nosotros acá que se venía a meter usted con una escuela. Palabra textual, así me dijeron. Y miro así, había una escalinata, y le digo, ¿y esto que está acá? Eso es de la municipalidad. Entonces estaba el ingeniero Latasa de intendente, y le hablo. Livio Latasa. Livio, le hablo, che, Livio, le digo, vos sabés que tengo que hacer una escuela de jardinería, me dieron la resolución de creación, y no tengo el lugar físico donde funcionar. Y le conté lo que me había pasado, y le digo, y me dijeron que hay ahí una dependencia que están cerradas, que son de la municipalidad, y yo te quería pedir si me podés prestar eso para que yo comience con la escuela. Y me dice, sí, Ruchesi, me dice, ocupá. Eran 2 depósitos de carbón y leña de un barco mejor que se llamaba La Posta, así que nos pusimos a sacar la leña del carbón y ahí empezamos. No teníamos nada, ni escritorio, ni banco, ni pizarrón, nada. Año 82. 82. No teníamos nada. Entonces, bueno, empezamos a buscar las plantas que la gente tira en la calle cuando pueda, los gajos de croto, de palo de agua, y eso era nuestro material didáctico. Y me faltaban las macetas, íbamos a las estaciones de servicio a buscar la lata de aceite de 1 litro. Claro. Y ahí plantábamos. Y nuestra planta era feísima porque la presentación era fea, la lata toda oxidada, decía los nombres de las empresas petroleras ahí. Y lo interesante es que mucha gente hacía planta en lata, no éramos los únicos porque no estaba tan desarrollada la industria del plástico como hay hoy. La tecnología, digamos. Entonces mal vendíamos nuestra planta. La planta era linda, pero la presentación horrible. Tal así que fuimos a Buenos Aires a la Feria Iberoamericana a vender planta y el Instituto de Ciego nos hizo el portamaceta de mimbre. Entonces poníamos la lata adentro, afuera quedaba el portamaceta, ya quedaba lindo. Vendimos la planta, vendimos el portamaceta y le trajimos la plata también a los no videntes, ¿no? Y éramos 5 la planta funcional de la escuela, 5 entre directores, secretarios y profesores, éramos 5. Cuando mal se vendía, me decía mi secretaria, ingeniero, vamos a comprar un equipo de mate, me decía, mate. Sí, vamos, estamos 8 horas por día, no tenemos para tomar mate. Vamos a comprar un ventiladorcito chiquitito. Entonces, me acuerdo que le dije, vamos a hacer un pacto. Y me dijeron, ¿qué vamos a hacer? Por cada planta en lata que nosotros vendemos, vamos a comprar 2 macetas. Y con el resto del dinero que queda, vamos a comprar, si querés, el equipo de mate, el ventilador, la silla que me está pidiendo, ¿no? Pero primero 2 macetas. Porque si yo tengo la maceta, mi planta va a ser más linda. Y si es más linda, va a ser más cara. Y si es más cara, no va a entrar más plata. Y si no entra más plata, algún día vamos a tener aire acondicionado. Cuando le dije esto, se reían, pero eso se cumplió a rajatabla. ¿Qué es lo interesante? Esto está escrito, hay una revista que yo escribí que está en varios idiomas, y fue interesante porque aprendimos a definir los objetivos de dónde íbamos a poner la poquita plata que ingresaba. Ahí triunfó la política. Bueno, fue una política... Esa es alta política. Bueno, pero ¿qué fue lo interesante? Que fuimos alcanzando objetivos cada vez más interesantes. Hicimos un invernadero, pues hicimos otro, pues hicimos otro, pues hicimos otro. Llegamos a la década del 90 y dijimos, che, tenemos que hacer una escuela en serio, grande.
¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que juntar plata. Entonces juntamos 10 años dólares y poníamos dentro los libros. Y los libros adentro de los armarios. Y en tal página de tal libro hay tanto, y hay tanto, y tanto, y tanto, y tanto, y tanto. Y después de juntar 10 años dijimos, bueno, ahora tenemos para hacer una escuela en serio. Buscamos un terreno privilegiado que tenemos allá en la ruta. Ese terreno se expropió. Y nosotros le hicimos la donación de todo lo que teníamos en la escuela al ministerio con un valor de 74.000 y pico de dólares, que fue también interesante la donación que le hicimos al Ministerio de Gobierno. Bueno, sin querer arrancamos y necesitábamos un invernadero de buena calidad. Y de buena calidad había que caer en Europa, y en Europa en España. Entonces nos tuvimos que hacer importador y exportador en el año 98 para importar los invernaderos de España. ¿Qué te quiero contar con esto? Si a mí me decían, mirá, vos estás juntando lata a las estaciones de servicio, pero vas a traer invernadero de Europa, que me costó $50.616 puestos en el puerto de Buenos Aires. Armarlo, $10.000 más. Hacer la escuela, hicimos todo, la oficina, la dirección, todo con recursos propios. Fue interesantísimo. ¿Por qué? Porque ¿No le costó un peso al Estado? No, la construcción de la escuela, nada, ni un centavo, ni un balde de cal, ni de arena, ni un ladrillo, nada no pedimos. Claro, fue tan lindo el desarrollo que íbamos alcanzando objetivos institucionales cada vez más grandes. Entonces ya para el año 2000 teníamos maceta que traíamos de Dinamarca. La cantidad mínima era un pallet, como una heladera alta así, 43.000 macetas. De pasar de un basural que fuimos a buscar lata en una oportunidad a traer macetas de Dinamarca con una tecnología que se llama antemorfomada, era una cosa interesante. Conocimos cómo se trabaja en otras partes del mundo con las plantas ornamentales. Empezamos a aplicar tecnología, eso lo hicimos, pero nos teníamos que capacitar. Nos capacitamos en la universidad para hacer cultivo de tejido, diseñamos un laboratorio, lo construimos, lo equipamos y nos pusimos a trabajar en ese desarrollo biotecnológico igual que los países desarrollados. Por supuesto, cuando esto conocieron de la autoridad me dijeron, che, ¿no podés trasladar también esto a otro tipo de plantas, por ejemplo, forestales, industriales? Sí, puedo. Entonces empezamos a ajustar protocolos técnicos de plantas industriales y forestales. Hicimos el primer algarrobo clonado de la Argentina ahí en la escuela. ¿Qué es lo interesante? Que esto se conoció y dijeron, che, vos ponés conocimiento, ajustá un protocolo técnico, hacés una planta ornamental, la comercializás, trae la cooperadora, te ingresa dinero, volvés a reinvertir en los alumnos, y esto es fabuloso. Esto me decía el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, es fabuloso lo que vos haces. Vos no te das cuenta, me decía, porque tenés armado todo un sistema, pero para nosotros es sumamente importante lo que vos haces, porque a mí me cuesta mucho que los científicos me traigan plata al ministerio. Vos traes plata a tu institución en función del conocimiento, vos capitalizás el conocimiento. Bueno, me dijeron, ¿te animás a hacer un centro grande? Sí, pero no tengo plata, yo te presto. Me prestaron $3 millones el 18 de enero del 2013, con el dólar de 4.60. $1 millón puso la provincia, $500.000 puso la cooperadora. Hicimos el centro biotecnológico, uno de los más grandes del país, y nos pusimos a trabajar en otros procesos que nos pidió el Ministerio de Ciencia, como por ejemplo hacer plantas transgénicas. Cuando vos decís que tenés un laboratorio de biotecnología, que tomás un gen de una planta y la ponés en otro, quiere decir que el nivel de conocimiento que hay ahí adentro es grande. El recurso humano que tenés es muy formado. La plata que necesitás para que eso ocurra también está garantizada. ¿Por qué? Por la autogestión. De tal manera que, sin querer, nos transformamos en la primera escuela en el mundo que hace transformaciones genéticas. Las transformaciones genéticas se hacen en 6 países en las universidades con empresas multinacionales, pero en una escuela de nivel medio en el mundo somos los únicos. ¿Qué te quiero contar con esto? Empecé juntando lata a las estaciones de servicio, trabajando en un programa de autogestión institucional que nos permitió hacer la escuela, hacer un laboratorio, después equiparlo, después traer más tecnología. Fue interesantísimo. ¿Por qué? Porque explotamos conocimiento. Ese conocimiento que nosotros explotamos es el que decimos, esto tendría que llegar a mucha gente. ¿Por qué? Porque tenemos la segunda biodiversidad más grande del planeta después del Amazonas. Y está sin investigar. No sabemos a qué temperatura germina una semilla de palo santo, por ejemplo. Ni de Urunday, ni de Tatané, ni de Haití, ni de Guayacán. Maderas duras. No sabemos nada. En una oportunidad me preguntó un gobernador y me dice, José, ¿qué necesitamos?
Y tenemos que revertir la situación porque tenemos muchos recursos y tenemos mucha gente carenciada. Tenemos que ponerle conocimiento a nuestros recursos para que esa gente se incluya y tenga buenos salarios. ¿Y qué nos falta? Y nos falta investigadores, gobernador. ¿Cuánto? Me dijo. Y bueno, en la parte forestal yo calculo que hacen falta 1000. Y me dice Ruchez, ¿y cuánto tenemos? Y tenemos 3. ¿3? 3. 2 están en el INTA, 1 está en el IFA. Tenemos 3, necesitamos 1000. Y me dijo, qué lejos que estamos. Y esta es una realidad. Si no somos capaces de ponerle conocimiento a nuestros recursos, y no nos va a ir todo lo bien que nos tiene que ir. Estamos llenos de recursos y le prendemos fuego. Eso es lo que hace la ley que aprobaron ahora. Mirá, por más que no le guste a los diputados que nos están viendo, por más que no le guste, y por más que no le guste a los que participaron en este desastre que están por hacer. Por más que no le guste a quien no le guste. Mira, yo hice una maestría de gestión ambiental y ecología que se hizo con muchas profesiones distintas para que haya recursos humanos formados en el manejo ambiental. Fue interesantísimo, la hice en la Facultad de Arquitectura. Y en esa maestría aprendí un montón de cosas y tenía que ir haciendo trabajos trimestrales. Y uno de los trabajos que hice fue, bueno, voy a analizar toda la documentación legal que existe para la administración de los bosques en la provincia del Chaco. Así que empecé a agarrar todas las resoluciones, decretos, leyes, y me encontré con que todo lo que está normado de hace varios años está fuertemente influenciado por el sector productivo forestal. La otra pata que tiene que estar acompañando a estos proyectos relacionados con los temas ambientales no está. Entonces, cuando uno mira todas las leyes, resulta que están redactadas por las personas que se están nutriendo de recursos económicos de ese uso, que no es mejor. Por ahí, como consecuencia de eso, vos dijiste recién, que se enoje el que se tiene que enojar, pero es una realidad. Cada vez que yo pierdo superficie de boscosa, pierdo un capital hermoso, para que vos tengas una idea de lo que es la pérdida de biodiversidad. Hay un algarrobo que se llama blanco, yo siempre esto le comento a mis alumnos, hay otro que se llama negro. Estos dos fueron criándose a la libre de Dios y después de 3.000 años, 4.000 años, se encontraron, se cruzaron, se hibridaron y aparecieron algarrobos con una parte de genes del blanco y una parte de genes del negro. Esos eran fértiles, se volvieron a cruzar con el hermano, con el primo y fueron poblando distintas geografías del Chaco. Y vos te encontrás ahora con algarrobos que viven con 600 milímetros de lluvia en el Pintado, y te encontrás con algarrobos en Las Palmas con 1200, y te encontrás con suelo inundable en Charadá, y te encontrás con suelo salino, y te encontrás. Entonces resulta que se descubre el genoma humano, se empiezan a estudiar todos los seres vivos por su genotipo. ¿Cuántos genotipos distintos tenemos algarrobos? Más de 100.000. ¿Fruto de qué? De la recombinación genética. ¿De cuántos años? De 3.000 años. Entonces, cuando yo le pongo topadora y tumbo un algarrobo sin saber para qué está ni qué genoma tiene, estoy haciendo desaparecer un capital que tardó 3.000 años para hacerse, ¿eh? No es que voy a afectar la especie algarrobo que no va a haber. No. Uno de los genotipos que se formó naturalmente después de 3.000 años. Es muchísimo lo que hago desaparecer. Es mucho el daño que se hace. De tal manera que cuando hablamos de la pérdida de biodiversidad, es grande porque estoy perdiendo capital, estoy quemando mi plata. No sé si... Contame otra perla, otro diamante. Esto que en otros programas contaste para exportar un plantín que cuesta $1. Contá un poquitito eso. Bueno, yo tuve la suerte de integrar varias misiones de vinculación tecnológica china. En China mostrábamos nuestro desarrollo biotecnológico y generalmente la Cancillería, cuando organizaba una de estos viajes, informaban a la población de China quiénes se iban en esa delegación y qué llevaban en su portafolio. De esta manera que yo me iba con temas muy concretos que tenía que desarrollar y las personas que se querían reunir conmigo se tenían que inscribir, ya sea personas físicas o de alguna institución, de las universidades, de algunas empresas que tenían interés. Entonces se anotaban y en un encuentro o una reunión de trabajo se le daba exacto media hora a cada una de esos representantes chinos que querían hablar con uno y ahí se ponían diversos temas, ¿no? Entonces yo miraba, cuando me fui nevaba, hacía mucho frío, los días grises,
El smog es tremendo en China, en Beijing es tremendo el smog. Y se me sientan 3 personas que eran del departamento forestal de la municipalidad de Beijing. Entonces nos ponemos a hablar y le digo, ustedes están eligiendo mal los árboles que van en la vía pública. Me dice, ¿por qué, ingeniero? Porque el aeropuerto que entré hasta el hotel, no vi ningún árbol con hoja. Todos los árboles son de hoja caduca. No hay ni una planta con hoja ahora. Y me dice, tenemos 15 grados bajo cero. Y sí, le digo, pero en otro lado tiene que haber 15 grados bajo cero y tiene que haber plantas con hoja, porque las hojas por fotosíntesis absorben el anhídrido carbónico que sale de los autos, de la combustión interna. En cambio, si no tienen hoja, el aire es mucho más irrespirable en otoño e invierno porque el smog es más pesado, va para abajo. Esos son los gases de efecto invernadero. Claro, al no haber plantas para que saquen por fotosíntesis el anhídrido carbónico, es irrespirable. Y recambien y manden oxígeno. Entonces me dice, tenemos 15 grados bajo cero, ingeniero. Y sí, digo, pero en algún lado tiene que haber 15 grados bajo cero y árboles con hoja. Entonces me dicen los chinos, ¿usted me ayudaría a buscarlo? Sí, le digo, en mi país tiene que haber unos cuantos. Entonces se estableció un vínculo interesante donde vinieron ellos. Le dimos todo el listado de todos los árboles que hay en el norte, en el sur. En el sur nosotros fuimos, miramos los que con el INTA qué había, cuántos viveros privados hay para llevar adelante todo un proceso de producción de árboles para Beijing. Está el ciprés de las cordilleras, el maitén, está la araucaria araucana. Hay muchas plantas que tienen hoja permanente y 15 grados bajo cero. Bueno, quedaron interesante desarrollo y quedaron muy satisfechos con todo lo que estuvimos haciendo. Se fueron, vinieron. Y en otra reunión que tuve en Shanghái, se junta gente del Botanical Garden de Shanghái, un instituto botánico grande, y me dice, ingeniero, nosotros queremos los árboles con flores que hay en el norte de la Argentina. Shanghái tiene hasta 3 grados bajo cero, o sea que más o menos nosotros también tenemos hasta 3 grados bajo cero. Sí. Entonces a mi colaboradora le digo, ponemos un lapacho en la pantalla de la computadora y me pone un lapacho y le muestro un lapacho rosa. Este es el que queremos, le pongo el amarillo, le pongo el blanco, el ibirapitar, jacarandá, el palo borracho. Eso queremos, todo eso queremos acá en Beijing. Pues no tenemos árboles grandes con flores. Bueno, vine, me preparé, hice un estudio a ver cómo podíamos presentar los arbolitos para venderlo a China, qué tamaño, en qué se tendrían que ir, qué sustrato, qué característica, qué precio. Y hablamos de un precio de $1 por arbolito. Shanghái nos dejó ver que ellos necesitaban 100 millones de arbolitos por año. 100 millones. 100 millones por año. Para empezar a conversar. De tal manera que es un número interesante. Perfectamente bien lo podemos hacer. El lapacho es muy generoso para producir semillas. Juntar semillas de lapacho de una pavada, ponerla a germinar, no es nada del otro mundo. Pero sí, empecé a visualizar la importancia que tienen nuestros recursos, no ya de las maderas duras, que son las únicas. No, estamos hablando de un palo borracho, estamos hablando de un ibirapitá, de un jacarandá, de un lapacho, que son recursos que quieren. Y están a nuestra disposición y perfectamente bien. Cuando hice un pequeño diseño dije, esto es para que 200 familias produzcan los 100 millones de arbolitos a razón de 500.000 arbolitos cada uno en su casa. Yo tengo ese alumno que hacen 500.000 plantas por año en su casa. 500.000. Son plantines florales. Con la misma técnica se puede hacer árboles. Bueno, la discontinuidad de las políticas hizo de que avancemos hasta un determinado punto y después quedamos estancados. Pero estas son líneas de trabajo que hay que retomarlas, que hay que seguir. Porque imagínate vos 100 millones de dólares. Establecer confianza con los chinos implica 3 años de trabajo. En esos 3 años ellos vinieron 4 veces, yo viajé 3 veces para allá. Ven que vos sos serio, ven que, de que no estás mintiendo. ¿Y cómo hacemos con, estaba por decir una barbaridad, con el señor presidente que niega... habla de los chinos como si fuera que... Yo digo que tenemos que ser inteligentes. Si podemos comercializar para que nuestra gente trabaje y que tenga un trabajo digno, como es la producción de un arbolito de lapacho, y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Se me hace que primero está el país, está la gente, y después recién está... ¿Qué superficie necesitas vos para hacer, por ejemplo,
10.000 plantines. 10.000 plantines. Bueno, yo te digo, tengo una exalumna que hace plantines florales y lo vende más o menos en 2 centímetros o 3 de alto. Hace medio millón de plantines en 10 por 10. 10 metros por 10 metros. 10 por 10 tiene el invernadero para hacer los plantincitos de este tamaño. Ponele 10 por 20 para hacerlo el doble de tamaño. Eso cuesta $1. $1 cada uno. Es mucha plata. Es linda plata. Pero aparte, hay algo que es interesante. Esta es una puerta que se estaba abriendo. Claro. Una vez que la puerta se abre, quieren otras cosas. Claro. Y se generan otras cosas. Claro. ¿Por qué? Porque una vez que vos tenés establecido el vínculo, si yo te digo que la confianza se tarda 3 años, es así, se tarda 3 años. Ahora te digo, en todas las veces que me tocó ir, me atendieron con todos los brazos abiertos de una forma impresionante, con una calidez humana tremenda, que va mucho más allá de la mera relación que vos podés tener como institución a institución. No. Gracias, José. No, yo, el agradecido soy yo. Y bueno, Vamos a seguir conversando con esto. tenemos que seguir conversando. Vamos a cumplir nuestra parte. Eso es. La idea de proyectar para que de alguna manera en la escuela primaria y en la escuela secundaria se den cursos de esta naturaleza. Bueno, a mí me están visitando muchas escuelas, cada vez más, y eso es bueno. No, pues una cosa es la visita y otra cosa es dar una hora, así como estuvimos acá nosotros. Sí, Porque de ahí salen los negocios. Sí, así es. Nos tenemos que ir, pero fíjese usted lo que dijo José, que ya en otras oportunidades, 10 por 10, 10.000 plantines por año, $10.000. Y la escuela de jardinería te da todo. Vos tenés que trabajar nomás. Hay que trabajar. Hasta la semana que viene. Tiempo Industrial, acompañando al Chaco que trabaja.